Hermanos, buenos días. Ya prácticamente terminando el año. Continuemos fieles a la palabra de Dios, continuemos abriendo las Escrituras, viendo la verdad que hay a través de ella y lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios nos quiere enseñar, para lo cual vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y sea la misma palabra de Dios la que nos muestre cuál es la verdad revelada en ella. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, gracias Señor por darme la oportunidad de estar nuevamente, Señor, conectado con mis hermanos, de Señor poder transmitir una enseñanza y mis hermanos puedan también recepcionarla, pero no como palabra de un joven Señor que le expone, sino palabra tuya, Señor, palabra que está escrita. Y Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón, Señor, sensible, un corazón, Señor, que acepte que podemos estar muchas veces equivocados, erróneos en el pensamiento, y que sea tu palabra, Padre Santo, lo que nos revele la situación de nuestro corazón y nos lleve a un nuevo entendimiento, a un entendimiento que nos asemeje a la voluntad de Cristo, a la voluntad tuya, Padre Santo. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ya vamos avanzando en el libro de Hechos, prácticamente estamos en la segunda parte de todo este relato que Lucas lo hace, y ya estamos en el capítulo 15 y vamos a entrar el día de hoy al capítulo 16. Vamos a hacer la última parte del capítulo 15 a partir del verso 36 y vamos a estudiar hasta el verso 10 del capítulo 16. Así que podamos abrir nuestra Biblia para también poder nosotros mismos ir leyendo mientras vamos estudiando este pasaje de las Escrituras. Realmente hay muchas veces que acordamos, a veces en la interna, hacer algo, familiarmente, en el trabajo también, pero ocurren desacuerdos, desacuerdos de pensamiento, desacuerdos en gustos, desacuerdos en modos de cómo hacer las cosas, de tal manera que nos llevamos en que este desacuerdo forme parte de nuestro deseo y a veces desunimos la situación de tal manera que el objetivo se pierde y simplemente no se hace nada. Se echa todo a perder. Lo que se deseaba empezar simplemente ni se empieza o se deja a medias. También hay situaciones en las cuales hemos podido evitar conflictos, hemos podido evitar desacuerdos, hemos podido evitar entrar en discusiones, pero sin embargo, nuestro ego, nuestro yo, quiere imponer nuestra forma de ser, quiere imponer nuestro pensamiento y entramos en ese conflicto en lugar de evitarlo. También hemos entrado en cierta forma en conflictos con Dios mismo, orando, pidiendo a Dios fervientemente muchas veces. Sin embargo, no encontramos la respuesta en el tiempo en que nosotros esperamos que se nos diese. Y entramos en el conflicto de decir, oh Dios, parece que no me escuchas, parece que no me entiendes el porqué de mi necesidad o la urgencia de mi necesidad. Sin embargo, Dios también tiene su propia respuesta en su propio tiempo. Y entramos en este conflicto no solamente con los hermanos, no solamente en la familia, en el trabajo, con la sociedad mismo, con su cultura, sino también hasta con Dios. El día de hoy vamos a ver entonces, hermanos, cómo resolver conflictos. Es lo que nos va a enseñar la palabra de Dios en estos versos que vamos a estudiar desde el 15:36 hasta el 16:10 del libro de Hechos. Así que, hermanos, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir viendo cuál es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Nos dice el verso 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo y Bernabé nos debemos recordar que habían estado en Jerusalén, donde habían tenido un concilio, donde se había debatido si la salvación solamente era por gracia y exclusividad a través de la fe, o debían respetar algunos rituales judíos, como la circuncisión, para ser salvos también. Llegaron al acuerdo de que la salvación es solamente por gracia, como nosotros la conocemos, y que no necesitas ningún mérito humano. Por lo tanto, luego Pablo y Bernabé, acompañados de Silas y de otro más de la iglesia de Jerusalén, fueron a la iglesia de Antioquía. Recordemos que Pablo y Bernabé
partieron su primer viaje misionero desde Antioquía. Básicamente, Pablo y Bernabé ya residían en la iglesia de Antioquía, era su iglesia local. Así que Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, quisieron, por deseo de Dios, volver a realizar un segundo viaje misionero. Es por eso que dice que Pablo dice a Bernabé, después de ya algunos días de permanecer en la iglesia de Antioquía, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que ya hemos anunciado la palabra del Señor en el primer viaje, para ver cómo están ellos. Esto despierta y nos muestra lo que Pablo y Bernabé sentían. Ellos entendían cuál era el cumplimiento de la gran comisión que nos narra Mateo 28, que ya es conocido por muchos de nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este era el cumplimiento de la gran comisión. El primer viaje misionero de Pablo netamente había sido evangelizador. Era el comienzo de la obra. Sin embargo, en este segundo viaje misionero va a acompañar la evangelización del discipulado, con el discipulado. Entendamos que cuando Mateo nos dice id de ser discípulos, la cumbre de esta gran comisión es hacer discípulos. La obra inicial, el comienzo de la obra, el objetivo, la prioridad inicial es convertir, o que mejor dicho, Dios convierta a través de la evangelización, de la proclamación del evangelio a las personas. Que las personas sean salvos es el objetivo inicial. Sin embargo, el desarrollo de la obra, el objetivo, la prioridad final es el discipulado, es que crezcan en madurez, es que sean perfeccionados. Es por eso el deseo y el ímpetu de Pablo de querer volver a las iglesias y a los hermanos que ya habían sido establecidos para ver cómo ellos están. Esto nos muestra entonces una pasión, un deseo por no solamente los salvos, sino también por los no salvos. No solamente por los no salvos, sino también por los salvos. Es una pasión y un deseo de Pablo de que todos, el que no ha escuchado el Evangelio, el que todavía no ha sido salvo, sea el salvo, y el que así sea, y el que ya fue salvo, crezca en la salvación del Señor. Es por eso que en Romanos 1:14, Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es su deseo y su pasión por los no salvos. Sin embargo, también cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 8, verso 1, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto está hablando a la iglesia en Filipenses. Por lo tanto, nos muestra el amor y la pasión por los que ya han sido salvos. ¿Por qué? Porque nos dice justamente Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versos 2 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos muestra entonces el doble deseo ferviente que debemos tener para el cumplimiento de la gran comisión. El Evangelio y el discipulado deben estar de la mano. Somos deudores para los que no creen, para los que aún no han sido salvos, para que alcancen la salvación por la gracia de Dios. Pero también somos deudores con aquellos que han sido salvos, para que en amor crezcan y sean perfeccionados a tal madurez que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto debe ser nuestro deseo inicial y Pablo y Bernabé lo tenían claro como el objetivo de la gran comisión. Sin embargo, en medio de este objetivo común y de una mente común de Pablo y de Bernabé de ir a sus hermanos en un segundo viaje misionero, aparece un conflicto, opiniones diferentes y una división que va a ocurrir no por causa de los ideales del Evangelio de Cristo, sino por una tercera persona. Y en este caso estamos hablando de Juan Marcos. Recordemos qué pasó con Juan Marcos. En el capítulo 13 de Hechos, cuando ellos estaban zarpando a Pafos, nos dice la Biblia que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
En este capítulo 13 no se menciona el por qué. Sin embargo, aquí ya hay una disputa, hay una discusión entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos al segundo viaje misionero. Sin embargo, Pablo no estaba de acuerdo. Habían caracteres totalmente diferentes y posiciones y opiniones que no tenían en mente de forma muy diferente. Pablo no le gustó la actitud desertora de Marcos en ese momento, de que en pleno o a la mitad del camino del primer viaje misionero quisiera volver, posiblemente ante situaciones adversas que se podían presentar. Pablo era un aguerrido en sus convicciones, era firme. Recordemos desde el momento de su conversión, ya proclamaba el Evangelio de Cristo y aun cuando estuvo perseguido, fue hasta su lugar inicial de nacimiento para seguir proclamando el Evangelio de Dios. Era un hombre aguerrido en sus convicciones y aún antes de conocer a Cristo, incluso antes, también era un hombre firme en sus convicciones. Recordemos que según sus convicciones antes de conocer a Cristo, él perseguía a los cristianos pensando que así cumplía la voluntad de Dios. Entonces vemos que Pablo es un hombre firme, aguerrido en lo que piensa y no le gusta una actitud desertora. Por lo tanto, no le gustó la actitud que tomó Marcos en el primer viaje misionero de volver cuando había ya empezado la obra. Sin embargo, Bernabé es un hombre más empático, más tierno, más animador. Por lo tanto, quiere dar una segunda oportunidad a Marcos. Algunos piensan que porque era su sobrino, pero particularmente pienso que era por la forma de ser de Bernabé, por su carácter, ese hombre tierno y que anima. Recordemos que también luego de la conversión de Pablo, él fue el que cuando no creían que Pablo había sido convertido, Bernabé toma a Pablo y lo trae a los apóstoles, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fue Bernabé el que avaló a Pablo, el que supo que Dios podía transformar hasta el corazón más rebelde y más reacio. Fue Bernabé, ese hombre empático, tierno y que quería animar, no quería que Pablo se sienta aislado de la congregación, de la amistad entre los hermanos, sino que los trajo para que los apóstoles vean que él había sido llamado por el Señor. Hechos 11:24 también nos muestra y nos narra cómo Lucas describe, inspirado por el Señor y por el Espíritu Santo, que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Son características que nos hacen pensar el por qué Bernabé quería dar una segunda oportunidad a Marcos y el por qué Pablo también en su firmeza y en sus convicciones no lo quería dar. Había posiciones diferentes porque tenían caracteres diferentes. Sin embargo, este desacuerdo no solamente fue un desacuerdo intelectual de posición, sino que fue realmente un desacuerdo que llevaría a mayores. Nos dice el verso 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos que sucedió algo realmente lamentable para ese momento. Se separaron el uno del otro. El conflicto no fue menor. Las emociones se exacerbaron cuando habla esta expresión tal desacuerdo. Nos dice en el original que llevó hasta las emociones. Realmente llegó a mayores. Ninguna parte iba a ceder. Ninguna parte iba a aceptar la posición de la otra persona. Y esto lleva a una separación. Realmente lamentable porque una amistad que desde el inicio Bernabé le había dado a Pablo y Pablo también para con Bernabé. Recordemos también cuando Bernabé había ido a Antioquía a hacer la gestión de edificar la iglesia ahí, se acordó de Pablo y lo buscó y Pablo vino y constituyeron un primer equipo ministerial. Luego conformaron el equipo misionero de Antioquía. El primer viaje había resultado exitoso, se complementaban perfectamente en la obra. Sin embargo, esto es lo que quiere el enemigo, dividir, detener el objetivo, debilitar el objetivo.
Y esto es lo que busca el enemigo y también lo que busca el pecado en nosotros, de tener nuestro objetivo de crecer y de madurar en el Señor, o si no nos puede detener de todo, debilitarnos en el camino. Y la división no es la excepción, busca detener y busca debilitar la misión, el objetivo. Sin embargo, estos hombres eran maduros. Pablo y Bernabé eran maduros en la fe y sabían que su conflicto no podía afectar el objetivo de la misión. La misión no se va a detener, la misión no se va a debilitar, sino que formaron dos equipos. La misión no se debilita, más bien se fortalece con dos nuevos integrantes. Para el lado de Bernabé Marcos y para el lado de Pablo Silas. Y tampoco se detiene, más bien avanzaron paralelamente en dos direcciones. Nos dice que Bernabé y Marcos navegaron a Chipre, de donde era originalmente Bernabé, y Pablo y Silas escogieron ir a la parte de Siria y de Cilicia. Hermanos, este es algo realmente sorprendente. De haber un solamente equipo misionero, ahora hay dos que están comprometidos con el mismo objetivo. Pero esto ocurre cuando el conflicto es solucionado por hombres maduros. No solamente va a causar división, esta aparente división puede causar en la gracia de Dios un fortalecimiento para la búsqueda del objetivo, porque es misión de Dios. ¿Quién tiene la razón? Nos podemos decir, tuvo Pablo o Bernabé. Lucas no lo indica. Podemos tener cierta perspicacia a priori de saber que puede ser que Pablo fue quien tenía ciertamente más razón, por tener la autoridad apostólica, porque todo el éxito misionero se reflejó en Pablo a través de su primer, segundo y tercer viaje misionero, tuvo éxito. Porque también el verso 40 nos dice que Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos de la iglesia de Antioquía a la gracia del Señor, de lo cual no se dice específicamente respecto al otro equipo misionero que fue Bernabé y Marcos. Por lo tanto, podemos decir que en cierta forma Lucas estaba hablando por el Espíritu Santo de que Pablo y Silas, o de que la posición de Pablo fue la posición correcta. Sin embargo, tampoco lo escribe literalmente. Y podemos tener otra perspectiva del lado de Bernabé, pues él lo que buscaba era la firmeza de Marcos y la va a recuperar. Pablo más adelante dice que Marcos es un buen colaborador y aún se convirtió en un colaborador importante para Pablo. Marcos también se convirtió en el escriba de Pedro y también Pedro lo considera como un hijo en el Señor. Y aún Marcos tuvo la gracia de escribir uno de los 4 evangelios, el Evangelio según San Marcos. Por lo tanto, podemos ver que también la posición de Bernabé llevó a recuperar la firmeza de Marcos. Sin embargo, esto no nos debe llevar a tener una posición de quién tuvo la posición inicial correcta, o Pablo o Bernabé, basados en lo que sucedió con ellos en el futuro, porque tanto Pablo tuvo su recompensa misionera y tanto Bernabé tuvo su recompensa en recuperar la firmeza de fe de Marcos. En conclusión, Dios en su gracia puede prosperar el futuro, porque es su obra y no es nuestra obra. Pero no significa que avale una decisión incorrecta en su momento. Pablo lo que buscaba era discipular iglesias y Bernabé, más que todo, lo que buscaba era discipular a la persona. Pablo estaba enfocado en establecer una iglesia, mientras que Bernabé estaba más interesado en establecer a la persona, la madurez de la persona. Un conflicto no tendrá resultados negativos, aun cuando los puntos de vista sean irreconciliables en su momento. Cuando estamos nosotros realmente enfocados en el cumplimiento del objetivo, se debe priorizar el objetivo para continuar con la obra, y en este caso específico con la obra del Señor. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que va a existir conflictos. Pensamos que los conflictos solamente eran de personas débiles en la fe. Esto es en lo absoluto. Pablo y Bernabé, teniendo madurez, tuvieron un conflicto no menor que llevó a exacerbar sus ánimos,
pero en la madurez de ellos, este conflicto no detuvo ni debilitó la obra del Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener en primer lugar conflictos con los hermanos, conflictos de decisión. ¿Y cuál es la solución? Priorizar el objetivo. No desestimar, no debilitar, sino tener en mente cuál es el objetivo trazado inicialmente. Cuando nosotros miramos el objetivo, sabemos que tenemos que continuar el objetivo y que nuestras reacciones a nuestro desacuerdo no debe impedir, no debe detener y no debe debilitar el objetivo que teníamos en mente. Debemos llegar a otros acuerdos. En este caso, el acuerdo fue dividámonos, si esto es mejor para no seguir en desacuerdos. Pero solamente personas maduras pueden llegar a esta sabiduría de decir también, es adecuado dividirnos y continuar con la obra, porque la obra no se puede detener y no se puede debilitar. Esto también nos lleva a situaciones del día a día. Cuando tengamos conflictos, recordemos cuál era el objetivo inicial que nos llevó a tener una relación de un acuerdo, una relación en familia, en el trabajo, en cualquier lugar. ¿A qué nos llevó? ¿Cuál era el objetivo? No nos desenfoquemos del objetivo inicial. Esto nos llevará a madurez, como lo hicieron Pablo y Bernabé. Sin embargo, también va a existir otros tipos de conflictos, conflictos que podemos evitar y posiblemente esto sea de lo más que no mucho ocurre, sino que ya no, cuando estamos en los conflictos tratamos de solucionarlo. Sin embargo, también podemos solucionarlo antes de que el conflicto o el problema se dé. Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo y Silas. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ya encaminados el segundo viaje misionero, todo el enfoque a partir de Hechos va a estar en Pablo y en sus viajes misioneros, ya no va a estar en Bernabé. Lucas ya no rastrea la misión de Bernabé, sino que ahora se va a enfocar en narrar lo que sucede con Pablo, en este momento acompañado con Silas. ¿Por qué? Porque Pablo era el apóstol llamado para todos los gentiles. Pero aquí se añade un nuevo integrante a la obra misionera, quien es Timoteo. Timoteo, hijo de un padre griego y una madre judía. También nos dice que era de buen testimonio ante los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y recordemos también que Pablo luego escribe dos de sus epístolas pastorales a Timoteo. Por lo tanto, es aquí donde vemos que Timoteo se añade a la misión. Timoteo era aún joven, pero su juventud no desestimaba que tuviera un buen testimonio con los de afuera. Era su padre griego y su madre era judía. Tenía esta doble relación, tanto con los gentiles y también con la parte judía. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo que parece realmente anecdótico y de lo cual vamos a aprender mucho de cómo solucionar conflictos cuando aún esto no ocurre y podemos evitarlo en la gracia del Señor y en la libertad en Cristo. Quiso Pablo que éste fuese con él, de que Timoteo los acompañase. Y Timoteo posiblemente ya había visto los percances que Pablo había tenido en su primer viaje misionero. Se había dado cuenta de que esto realmente era un sacrificio y que involucraba muchas veces sufrimiento. Sin embargo, Timoteo, aún a su juventud, no tuvo miedo, quizás como el miedo que tuvo Marcos inicialmente, sino que Timoteo, firme en querer hacer la voluntad de Dios, aceptó que Pablo lo llamase para la obra misionera. Pablo lo toma. Sin embargo, antes de comenzar los viajes y la misión, los circuncida por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, que su padre era gentil. Esto nos lleva a pensar, porque Pablo había
acordado en el concilio que se había tomado, y él era uno de los defensores de que la salvación solamente era por gracia y que no se necesitaba la circuncisión, ahora hace que Timoteo se circuncide. Y esto nos lleva, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque en este momento la circuncisión no es debate de que si es requisito para la salvación o no. Aquí Pablo tiene claro que la circuncisión no es requisito para la salvación. Y entonces, ¿por qué lo hacen? El verso nos da la respuesta, por causa de los judíos. Y esto nos lleva a entrar un poco más a detalle. Si no estaba circuncidado Timoteo, en primer lugar, no iba a poder tener ingreso a las sinagogas. Por lo tanto, la misión se iba a ir un tanto limitada. Y podía tener algunos conflictos potenciales innecesarios con los judíos que lo acusaran de que no era un judío 100%, de que su padre era un gentil y que lo desestimaran por causa de ello. Por lo tanto, aquí, para evitar conflictos y para que más bien tuvieran una apertura también en las sinagogas y para que Timoteo pudiese entrar en ellas libremente, hace uso de su libertad. Recordemos el pasaje anterior, la enseñanza anterior que vimos, que el uso de la libertad tiene sus límites. No somos libres para hacer cualquier cosa, sino que hay límites dados y básicamente veíamos 4 límites. El límite 1 era el límite dado por Dios, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está claramente establecido por la palabra de Dios. El límite 2 era dado por nuestra propia debilidad, el límite 3 era dado por mi conciencia y el límite 4 era dado por la debilidad y la conciencia no mía, sino de mi hermano. Y aquí se aplica el último límite para el uso de la libertad, el límite dado por la debilidad o la conciencia de mi hermano. En este caso, no querían que la circuncisión sea un impedimento para que el mensaje llegase a oídos de los judíos y para que Timoteo pudiera tener apertura y libertad de hablar del evangelio también a sus hermanos judíos, sabiendo que él era de una madre judía, de que su linaje y descendencia griega o gentil no sea un impedimento para con ellos. Él podía entonces usar la libertad, o bien no usarla, o bien no circuncidarse porque estaba dentro de su libertad, pero fue más allá. Lo hizo por amor a los judíos y para evitar conflictos potenciales. Esto es realmente usar la libertad en Cristo, adaptarse según la libertad que tenemos en Cristo. Y esto es lo que nos habla 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es lo que dijo Pablo a la iglesia de Corinto y es por qué permite que Timoteo sea circuncidado. Se hace judío al judío para ganar al judío. Esto no es, y algunos veces se ha interpretado, que esto es adaptarse al mundo para ganar al mundo. Es hacer lo que ellos hacen para ganarlos. No es esto. Es como pensar que debemos aceptar la música del mundo para adoración al Señor. Esto no es hacer lo que ellos hacen para ganarlos, sino es no hacer lo que para ellos puede ser un tropiezo o un impedimento. Recordemos que debemos ir más allá en el amor, en nuestra libertad en Cristo. Ir más allá del límite de nuestra libertad puede ser ya pecaminoso. No podemos introducir el mundo, sino ser más bien sal para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente hacerse judío como los judíos para ganar a los judíos? Pues es no hacer lo que ellos hacen y podemos ser tropiezos para ellos. Recordemos Hechos 14:15 rápidamente, donde Pablo está en su primer viaje acompañado de Bernabé y cuando están proclamando el evangelio, algunos piensan que eran dioses y por lo tanto vinieron
para que lo adorasen como dioses. Y ellos podían decir, bueno, es parte de su cultura, lo hubieran aceptado. Pero no, esto era romper con los límites dados de la libertad de Dios, porque esto ya era idolatría y esto ya escapa de la libertad en Cristo. Más bien Pablo se levanta y dice, de estas cosas más bien quiero anunciar para que se conviertan al Dios vivo. En la libertad no había necesidad de circuncidarse, pues este no es un beneficio para la salvación, pero sí es beneficioso para evitar las barreras innecesarias para la exposición de la salvación, para que pueda ser escuchada también por los judíos. De esta manera, los judíos no se desenfocarían en rechazar antes de que sean expuestos al Evangelio. Lo que se busca en la libertad en Cristo es romper algunas barreras culturales que nos impidan. Por ejemplo, en los lugares oriundos, en los lugares nativos, hay generalmente comidas nativas en los cuales hay que sacrificar muchas veces nuestra libertad. Hay algunos que pueden, por ejemplo, ser vegetarianos por convicción, pero si van a la obra misionera por amor a ellos y su plato típico contiene carne, puedo sacrificar mi libertad, mi convicción personal de solamente ser vegetariano y poder comer carne. ¿Por qué? Porque de no serlo generaría un rechazo innecesario, levantaría una barrera cultural más bien la cual quiero derribar por el amor a Cristo, lo cual es mayor que mi libertad. Recordemos que somos esclavos de Cristo. Debemos romper los choques culturales. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura no usamos falda los hombres, usamos generalmente pantalón. Sin embargo, si vamos a Escocia, algunos lugares de Escocia utilizan los varones falda. Esto no nos hace quebrantar nuestra libertad. Esto es algo cultural y tenemos que usarlo si queremos también alcanzarlo para que no sea un impedimento. Esto no es ni bueno ni malo, esto es culturalmente formado. En nuestra cultura se usan los pantalones los hombres, mientras que en la cultura de Escocia se usan faldas los varones. Entonces, hermanos, debemos también, para romper barreras culturales, las cuales sean un impedimento para el libre tránsito del Evangelio del Señor. No debemos confundir con una libertad que nos impida ir contra el Señor. No debemos, por ejemplo, permitir que cuando vamos a lugares someternos a un ritual para supuestamente romper las barreras culturales. No, sino que más bien vamos para que de esa vanidad sean convertidos, porque sabemos que eso sí va contra la voluntad del Señor. Pero quizás aterrizando en nuestro día a día, vemos que también existen otros choques culturales por las edades. Jóvenes que quieren un ambiente sociable y que a veces nosotros en nuestra dureza, porque entendemos que hay pensamientos del adolescente que realmente son en nuestra posición ya más madura fáciles de solucionar. Sin embargo, para el joven no lo es así. Y más bien desestimamos el pensamiento del adolescente, decimos, esas son cosas de niños, o eso, o acaso no piensas, y en lugar de dar confianza, desestimamos el pensamiento de ellos. También debemos romper algunos choques de estilos. Cuando vamos quizás por la calle y encontramos pobreza por doquier, podemos tener una ayuda económica simbólica, lo cual romperá hasta esta barrera para poder también transmitirle el Evangelio del Señor. El carácter de cada uno a veces impide que generemos confianza. Sin embargo, nosotros debemos estar prestos a romper estos choques culturales que pueden existir, no solamente por culturas diferentes, sino por edades o por estilos diferentes de ser. Nuestra libertad en Cristo debe evitar conflictos potenciales, debe llevarnos a derribar barreras innecesarias y por el contrario, debemos crear puentes que permitan generar confianza, evitar ese rechazo a priori que sesguen el Evangelio, para que el Evangelio de salvación sea transmitido sin impedimento humano. Y finalmente, y muy breve, vamos a ver que en los versos del 6 al verso 10 del capítulo 16, vemos cómo Pablo y Bernabé quieren ir a ciertas partes, a Frigia, Galacia, a Misia, Bithnia, para intentar
proclamar el Evangelio. Sin embargo, 2 veces se menciona que fueron prohibidos y el Espíritu Santo no se les permitió. ¿De qué manera se les impidió? No lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, sí nos dice que el Evangelio se los impidió, se los prohibió el Espíritu Santo. Cuando nuestras decisiones entran en conflicto con los planes de Dios, cuando aún no es el momento, cuando luchamos contra los planes de Dios, cuando a veces nos esforzamos en superar y buscamos a Dios realmente y Dios no nos responde en el momento en que quisiésemos, entramos en conflictos como inicialmente conversábamos. Sin embargo, debemos diferenciar cuál es un conflicto o un obstáculo propio de la vida, porque propiamente en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios también se presentan conflictos, también se presentan obstáculos, y hay que diferenciar cuáles son los obstáculos propiamente de la vida y cuál es un alto de parte de Dios. Podemos, por ejemplo, nosotros ahorrar por buenas causas, quizás por algo que nosotros tenemos en mente, aún la causa más justa, aún por causa de querer hacer cosas para con Dios. Pablo y Silas estaban haciendo y buscaban hacer la voluntad de Dios, querían evangelizar en algunos lugares. Y nosotros podemos tener las causas más justas y más nobles. Y podemos quizás ahorrar, como les decía, por una laptop personal en el cual pueda hacer yo un estudio de la palabra del Señor, en el cual pueda ir a internet y buscar más, y en el cual pueda yo enriquecerme también por algunos estudios, por algunos comentarios bíblicos, con algunos devocionales que también se cuelgan en internet. Y esta es una causa realmente justa. O ahorrar para comprar algo para la iglesia, y es realmente una causa justa porque lo estoy haciendo para la voluntad de Dios. Sin embargo, se nos puede presentar situaciones en las cuales Dios nos dice, no, alto, una enfermedad nuestra o una enfermedad de un familiar o de un hermano, en el cual necesitamos ser generosos y aún sacrificar nuestro ahorro para esta causa que es aún más justa o más urgente. Y es ahí donde podemos ver y decir, no es un obstáculo de la vida, sino es un alto de la mano de Dios, en el cual dice, está bien lo que estabas haciendo, pero aún no es el momento. Y yo quiero que lo priorices en otra cosa de lo que yo, el Señor Dios soberano, cree que es más urgente y más prioritario. El día de hoy, y este es un ejemplo claro, es la pandemia, en el cual pensamos que la mano de Dios puede ser detenida, pero en lo absoluto, es más bien lo que Dios quería que suceda. Y así, Pablo y Silas, Pablo recibió una visión. Dios le mostró el camino, le mostró que el nuevo camino era Macedonia y donde un hombre estaba y que iba a escuchar palabra de ellos y se iba a convertir. Estaba literalmente arrogando, nos dice el verso 9. Y es ahí donde Pablo y Silas enseguida procuraron y dando por cierto que el Señor les hablaba. No con resignación, sino con gozo, con certeza. Cuando nuestros planes para el Señor son diferentes a los planes de Dios para con nosotros, cuando el momento de Dios no es nuestro momento, debemos dejar de luchar y de someternos a la voluntad del Señor, y ahí también resolveremos el conflicto interno que tenemos delante de Dios. Hemos visto entonces, hermanos, que hay conflictos con los hermanos, conflictos de decisión, en el cual la solución es priorizar el objetivo. También vemos que hay conflictos con la sociedad, conflictos culturales, conflictos potenciales, en el cual se puede evitar el conflicto haciendo el uso asertivo y amoroso de la libertad. Y finalmente podemos tener conflictos con Dios, conflictos de planes, conflictos respecto al futuro. Y aquí la solución es saber y escuchar cuál es la voluntad y el plan superior de Dios y no hacerlo con resignación, sino con certeza y con gozo, sabiendo que los planes de Dios es superior a nuestros planes. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, gracias nuevamente por darme la oportunidad de inicialmente entender, Señor, tu palabra y tu gracia, Señor, de entender, Padre Santo, que muchas veces entramos en conflictos innecesarios,
Y aún, Señor, ya estando en el conflicto, no tenemos sabiduría y madurez para resolverlo, sino que queremos imponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, deteniendo, debilitando el objetivo inicial. Y aún, Señor, entramos en conflictos para contigo, no diferenciando, Señor, cuáles son los obstáculos propios de la vida y de la vida cristiana, y cuáles son, Señor, aquellos en el cual tú nos dices, aún no, o por el momento no, o haz una pausa, como lo hiciste, Señor, con la pandemia y con tu iglesia el día de hoy, este año, con una mirada y una perspectiva diferente que ningún plan de una iglesia que lo desarrolló lo tenía contemplado para este año. Sin embargo, tu plan fue superior y quería que así sea. Quizás nos limitamos más de lo que podíamos esforzarnos, lo cual no estaba dentro de tu voluntad y querías que nuestro esfuerzo sea obligado. Pero sí estuvo delante de ti y de tu voluntad que sucediese cuanto sucedió. Y así oramos, Padre Santo, para poder entender en cada momento cuál es tu voluntad, qué conflictos, Señor, debemos evitar y qué conflictos debemos solucionar en madurez y en sabiduría. Tú danos, Señor, esta madurez, esta sabiduría para poder entablar relaciones fructíferas y que tu evangelio no sea impedimento humano, sino, Padre Santo, si es que lo rechazan, sea rechazo del mismo evangelio, pero sobre todo, Señor, oramos para que sea aceptado en los corazones y para que tu salvación llegue y tu gloria sea proclamada por cada hombre. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar conectados el día de hoy. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones y hasta luego.